Los misterios de la China poblana. ¿Tenía acaso poderes paranormales? Mucho se ha contado sobre la misteriosa y bella mujer que hizo famoso el vestido de China poblana. Fue una hermosa oriental que logró imponer su vistosa moda durante la época de la colonia. ¿Es verdad que poseía facultades psíquicas? Tal vez nunca se descubra la verdad. Lo que sí se sabe es que su llamativo atuendo está considerado como uno de los trajes más tradicionales de México. Envuelta en la bruma de la leyenda y la fantasía se encuentra la historia de la mujer que hizo famoso el tradicional vestido de China poblana. Supuestamente fue una hermosa china que llegó a México durante los primeros años del virreinato, donde logró imponer su original y vistosa moda. Sin embargo, hay quien afirma que en realidad la historia de esta misteriosa mujer está rodeada de hechos sobrenaturales y que no alcanzó la fama por su belleza y forma de vestir, sino por sus extraños poderes paranormales. Se dice también que algunos le temían y la acusaban de bruja, y que otros la consideraban una especie de santa e incluso le pedían milagros. Pero veamos qué nos dice la leyenda. A finales del siglo XVI, el comercio de México con Oriente tuvo un gran auge, y era el puerto de Acapulco el sitio de donde salían y llegaban las mercancías hacia uno y otro lado. Entre las naves que llegaban de Oriente se encontraba la famosa nao de China, que arribaba en ese bello puerto cargada de mercaderías exóticas de gran aceptación en el México de la colonia. En ocasiones esa nave traía entre sus mercancías algunos esclavos de Filipinas y de otros lugares conquistados por la corona española. Cierta vez se cuenta que en su viaje a México un capitán traía entre sus esclavos a una hermosa joven de origen hindú, quien al parecer pertenecía a una familia de nobles en su país y que además poseía extraordinarios poderes extrasensoriales. La leyenda dice que esta jovencita se llamaba Shanti Veda y llamaba la atención de todos por su extraordinaria docilidad y paciencia ante los maltratos del capitán. Shanti era constantemente el blanco de los castigos de su amo, quien por cualquier motivo la azotaba y la encerraba en las mazmorras de la nave. Sin embargo, era tan dócil que lo aceptaba todo sin proferir una palabra. Una vez, uno de los esclavos filipinos estaba gravemente enfermo en la pestilente galera y Shanti, arriesgándose a ser severamente castigada, se atrevió a ir a verlo para darle consuelo. Al llegar, solo le bastó poner sus hermosas manos sobre el moribundo para que éste se aliviara de inmediato. Y según se cuenta, las manos de la joven se pusieron negras mientras tocaban al enfermo. Pero cuando terminó la curación milagrosa, le bastó lavarlas con agua y sal para que éstas recuperaran su blancura. Shanti aseguraba que podía curar milagrosamente porque unas voces en su interior le decían lo que debería hacer para ayudar a sus semejantes. También afirmaban que esas voces ya le habían hablado de su viaje como esclava a América, pero que éste sería finalmente venturoso, pues se casaría con un hombre noble y bueno. Cuando el capitán se enteró de la curación del esclavo y del papel que había jugado Shanti en ella, la golpeó brutalmente, pero ella aceptó el castigo sin decir nada. A pesar de tratarla con tanta crueldad, el capitán estaba enloquecido por su belleza, y por ningún motivo pensaba deshacerse de ella. Pero cierto día la encontró sentada en flor de loto meditando, y quiso golpearla. Sin embargo, unas manos invisibles lo detuvieron, y en eso vio aterrorizado cómo Shanti levitaba sobre el piso. Creyendo la bruja, el capitán la vendió de inmediato al llegar al puerto de Acapulco. Así, Shanti fue llevada a la capital de la Nueva España, donde sería vendida a buen precio. Un bondadoso fraile la encontró entre los esclavos y, apiadándose de ella, la compró y la llevó de inmediato a un convento donde la joven fue acogida por las monjas, quienes le enseñaron español.
Aquel fraile que sabía de las cualidades de Shanti la entregó en custodia a un rico y notable comerciante de la ciudad de Puebla. Cuando se dirigía a esa ciudad acompañada por un grupo de soldados españoles, el carruaje en el que iba sufrió un accidente, resultando heridos algunos de los militares. Durante el tiempo que permanecieron en espera de ayuda, Shanti curó milagrosamente a los heridos, quienes asombrados no sabían si considerarla santa o bruja. Al llegar a Puebla, Shanti ya era famosa. El rico comerciante que la adoptó se llamaba Don Pedro de la Lama y desde el primer momento quedó fascinado por la belleza y personalidad de la hindú. La educó como a una dama y le permitía confeccionar sus propios vestidos, a los que Shanti aplicaba lentejuela y abaloríos de vivos colores, quizá para no olvidar el colorido de su lejana patria. Pasando el tiempo, don Pedro de la Lama, que era viudo desde hacía muchos años, se enamoró perdidamente de Shanti y le propuso matrimonio para conmoción de la sociedad poblana, quien obviamente no veía con buenos ojos la disparatada boda, especialmente cuando don Pedro estaba considerado como uno de los mejores partidos de su época. Para entonces, Shanti Veda se dedicaba a curar y dar amparo a los indios y a los criados de su casa, lo que ocasionaba chismes y murmuraciones entre los españoles y criollos que formaban la élite de Puebla. Sin embargo, los pobres que formaban la mayoría la querían y admiraban cada vez más. Entre quienes la envidiaban y aborrecían estaba una joven aristócrata enamorada de don Pedro. Esta mujer odiaba tanto a la china poblana que decidió tenderle una trampa para acusarla de hereje y bruja. La invitó a visitar a una prima suya que había nacido contrahecha. La pobre era muda y sus piernas y brazos estaban deformes e inmóviles. Al ver a la enferma, Shanti empezó a llorar de pena y tomándola de las manos entró en una profunda meditación. Momentos después, ambas mujeres comenzaron a estremecerse. Parecía como si la enfermedad pasara de una a la otra. Finalmente Shanti cayó al piso desmayada, mientras la enferma, completamente curada, se levantaba y hablaba normalmente para asombro de todos, incluso de los testigos que la traidora había escondido tras unas cortinas para espiar a Shanti. Cuando estaban dispuestos a entregarla a la Inquisición, la enferma, llorando, suplicó que perdonaran a su salvadora, pues posiblemente se trataba de una santa. Así, en aquella ocasión, Shanti se salvó de morir en la hoguera. Al poco tiempo, Shanti se casó con don Pedro de la Lama, y centenares de indígenas acudieron a felicitarla. Siendo ya una dama, se consagró a curar enfermos, a aliviar al necesitado y a enseñar a los pobres. Varias veces más estuvo a punto de caer en manos de los inquisidores, pero se salvó gracias a las relaciones de su esposo con el virrey. Su amor por don Pedro crecía día a día, así como el de los menesterosos hacia ella, quienes la colmaban de bendiciones. Sin embargo, un grupo de fanáticos seguían insistiendo en que Shanti era una bruja y presionaban a tal grado a don Pedro que éste no tuvo más remedio que alejarla de su lado. Le envió a Acapulco con todo el dolor de su corazón para que Shanti se embarcara en la nao de China de regreso a la India. La joven obediente regresó a su país, donde estuvo por espacio de varios años. Pero cierto día Shanti tuvo una visión en la que veía que su esposo estaba muy enfermo y decidió regresar de inmediato a América. Sin embargo, llegó demasiado tarde, pues al desembarcar en Acapulco se le apareció el espíritu de su esposo, quien venía a despedirse de ella, jurándole que volvieran a encontrarse en otra vida. Aún así, Shanti decidió hacer el viaje a Puebla para visitar la tumba de su amado esposo. Cuando llegó, fue muy mal recibida por la sociedad poblana, quien la seguía considerando como bruja y usurpadora. Shanti no hizo caso de las murmuraciones
y se enclaustró en su casa, sumiéndose en su pena y sus meditaciones. Pero no todos la rechazaban, pues muchos enfermos pobres acudían a ella para pedirle ayuda. Con paciencia, Shanti decidió desafiar a la Santa Inquisición y continuó con sus curas milagrosas. Así pasaron varios años y Shanti, que para asombro de todos seguía conservándose bella y joven, repartía entre los pobres la inmensa fortuna que había heredado de su marido. Pero ya sin la influencia de éste, no tardó en ser apresada por la Santa Inquisición, en cuyos tribunales fue juzgada y sometida a las torturas más espantosas, que soportó con gran paciencia y humildad. Poco después, fue condenada a morir en la hoguera, pero cuando se encontraba a punto de ser quemada en una plaza pública, fue nuevamente salvada milagrosamente, e incluso se dice que el mismo virrey la indultó ante la presión de la muchedumbre que pedía su perdón. Una vez libre, Shanti, a quien ya todos conocían como la China Poblana, se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a los necesitados, convirtiéndose en una especie de leyenda viviente. Se cuenta que Shanti vivió más de 100 años y que murió rodeada de sus seguidores. Al morir, su cuerpo levitó unos segundos y una sonrisa iluminó su rostro mientras murmuraba: «Pedro, vienes por mí».